Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Revelaciones, su espacio de tertulia, de análisis, de debate político a través de RTU y la retransmisión en simultáneo por todas las plataformas digitales del portal Primera Plana. Tenemos presencia en Facebook, en YouTube, en X antes Twitter y también con nuestra cuenta de TikTok. Les saluda como cada noche Fabricio Vela. Hoy es jueves, al finalizar la jornada de este jueves 8 de enero del año 2026. Bien corresponde seguir valorando lo que nos dejó el año pasado, pero sobre todo proyectarnos a cómo ya ha empezado este año. Este año han pasado apenas 8 días, una semana, desde que comenzamos el 2026 y pese a que tuvimos un feriado en la mitad, se ha caracterizado por algunos escándalos. Tal vez cerró el año y comenzó el año con lo que está pasando al interior del Consejo de la Judicatura, la posibilidad de que lleven a juicio político al doctor Mario Godoy, los desencuentros en la Asamblea Nacional, los insultos, las descalificaciones, los ataques verbales entre legisladores del oficialismo y de la oposición representada por el correísmo. Por otra parte, la falta de certidumbre respecto de el avance de denuncias sobre posibles casos de corrupción. ¿Qué está pasando también con el futuro del Ecuador en materia eléctrica? No tenemos claridad sobre si eventualmente podríamos entrar a un periodo de racionamientos eléctricos. Va a depender mucho, y me lo decía el día de ayer en la mañana en el noticiero de la radio, la especialista en temas energéticos, Marcela Reynoso, que hay que esperar febrero para ver la magnitud del estiaje, pero claro, tenemos un déficit de generación que podría eventualmente provocar que tengamos dificultades. Es un año además preelectoral, este 2026, tomando en cuenta que ya a la vuelta de la esquina, a mitad de año y después del Mundial de Fútbol, que será entre junio y julio, comenzaremos a hablar de las precandidaturas y luego las candidaturas para la renovación de las instituciones de carácter seccional en febrero del próximo año. En fin, hay todo un menú de temas para comentar y por eso yo le he titulado al programa del día de hoy Proyecciones 2026. Empezamos de manera vertiginosa y con nuevos escándalos, con nuevas denuncias, con esta situación a la cual los ecuatorianos y ecuatorianas ya nos hemos acostumbrado. Y me acompañan en el estudio de Revelaciones tres distinguidas damas profesionales en sus respectivas ramas: la constitucionalista Jimena Ron Herráez, que está con nosotros, la abogada guayaquileña Alejandra Castañeda y la directora de comunicación de ICARE, que además es especialista en materia de comunicación estratégica, Yadira Aguagallo. Gracias a las tres por acompañarnos. Quiero empezar con Jimena. Y vamos, obviamente, les planteaba que esto sea más una tertulia, más que una entrevista, pero un poco reflexionar sobre cómo ve Jimena Ron el inicio de este año con estas particularidades que he mencionado. Jimena, buenas noches. Fabricio, querido, Yadira, Alejandra. A ver, creo que importante hacer esta reflexión necesaria de cómo terminamos para saber, o por lo menos para proyectarnos a lo que puede venir en el año 2026, lo que vendrá pues en los meses subsiguientes. Me parece que es importante recordar que terminamos con crisis en las funciones del Estado, ¿no? Sobre todo en la función judicial, una crisis, digamos, que ha empezado a desatarse a partir de actos de corrupción por parte de las autoridades jurisdiccionales, de algunas autoridades jurisdiccionales, pero también con esto que nosotros llamamos la toma o del narcotráfico a la función judicial, y todo esto hemos venido arrastrándolo hasta estos primeros días del año. Creo que la función judicial es la que entra en este mayor apogeo de la crisis, pero eso no significa que el resto de funciones no lo estén. La misma función de participación, de transparencia y control social es una función en una crisis permanente, ¿no es cierto? Hemos debatido la idea de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la función legislativa en una crisis también perenne, ¿no es cierto? Y creo que también estos últimos episodios que hemos vivido con la Asamblea Nacional dan cuenta de que es una asamblea que no funciona, o que por lo menos no funciona como debería. Y la función... Aunque la presentan como la nueva asamblea. Sí, que de hecho no tiene nada de nueva. De hecho, me parece que es que en términos por lo menos técnicos hace un trabajo inferior a las composiciones anteriores. Y la función ejecutiva también ha tenido cuestionamientos.
marcada por los silencios del presidente post-consulta. Por los silencios, por las ausencias del presidente en momentos en los que la ciudadanía exige sobre todo su presencia, ¿no? Me parece que los últimos meses del año, noviembre, diciembre, casi no lo vimos y eso evidentemente... Y el mes de enero tampoco lo vemos. Y el mes de enero no lo vamos a ver. Eso evidentemente afecta a esta confianza ciudadana en quien está al frente del país. ¿Qué piensa Yadira Gogallo? Bienvenida, buenas noches, Yadira. Buenas noches, Fabricio, gracias por la invitación, qué gusto compartir este panel con Jimena, con Alejandra. A lo que estaba planteando la doctora Ron, yo quisiera sumar algo que desde el punto de vista de la comunicación y de la construcción de los sentidos, lo hemos venido pensando en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días después de las comparecencias en la Asamblea y sobre todo después del mensaje del juez Carlos Serrano en su cuenta de Twitter una vez que se dio la comparecencia del doctor Godoy en la Asamblea Nacional. Y es que creo que, digamos, pongo sobre la mesa algunas categorías semánticas que están en discusión y que probablemente podrían pasársenos del análisis, pero que dan cuenta, si ya teníamos la conciencia de un país fracturado, creo que esta da cuenta de un país en el que ya la institucionalidad deja de representar refugio y seguridad no solamente para las autoridades judiciales, sino para la ciudadanía en general. Y estoy hablando de la categoría del autoexilio como una condición que se empieza a implementar en todos los estamentos de la sociedad. Ya desde el 2023 veníamos viviendo el fenómeno del autoexilio de periodistas que, amenazados por la función que representaban, por las investigaciones que estaban realizando y digamos por estas grandes verdades que empezaban a salir a flote, tenían que recurrir al autoexilio como una forma de proteger su vida. Y tal vez el caso inicial más emblemático fue el de Carol Noroña. Exactamente, de la colega Carol Noroña, que hace estas investigaciones relacionadas con crimen organizado, con delincuencia organizada, etcétera, que tiene que exiliarse y a continuación van otros colegas. Y se cuentan aproximadamente, la Fundación Periodistas Sin Cadenas cierra el 2025, desde el 2022 aproximadamente, con aproximadamente unos 19 colegas exiliados o autoexiliados, ¿no es cierto? Pero esa categoría del autoexilio ya empieza a colarse en las otras funciones. Y cuando un juez, como el juez Carlos Serrano, escribe este tuit lapidario después de la comparecencia del señor Godoy a la Asamblea, y digamos no menciona ahí la palabra autoexilio, pero todos sabemos que ha tenido que salir del país para precautelar su vida. Ayer tuvimos otra revelación también, otra denuncia de una jueza que ha tenido que irse del país para salvaguardar su vida. Entonces el autoexilio se empieza a convertir en una nueva normalidad y en un mensaje súper claro que le estamos dando a la ciudadanía. Este no es un país de garantías, ya no lo era, es decir, han pasado tantas cosas, los que mencionaba Fabricio al inicio del programa en la introducción, pero creo que estos son hechos contundentes para regresar a ver que si ya antes había una fractura, hay ahora unas posibilidades casi nulas de reconciliación, porque el mensaje que está dando es que aquí para sobrevivir tienes que irte. Entonces este es un país en el que las cosas ya no funcionan más. El autoexilio es un signo de un país donde la democracia ya se vuelve un ejercicio de riesgo personal, y cuando la democracia se tiene que asumir como un ejercicio de riesgo, lo que te queda finalmente después es irte para salvaguardar tu vida. Y ahí tienes estas grandes fracturas institucionales que empiezan a reflejar unos cambios que son interesantes, digamos, en el periodismo. Los cambios han sido que poco a poco las escuelas o las facultades de comunicación van abandonando la enseñanza del periodismo desde la perspectiva universitaria y se empieza a reemplazar por la producción del contenido. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando tenemos un juez o unos jueces que tienen que autoexiliarse para precautelar su vida, y eso cómo empieza a cambiar las dinámicas en las que nos empezamos a desenvolver? Y creo que eso no es menor, debería mucho llamarnos la atención, porque el autoexilio de personas que en el ejercicio de sus funciones de forma honesta, transparente, se empieza a convertir en un fenómeno. Ya estamos a las puertas de un Estado y de una sociedad en los que la reconciliación, el diálogo, etcétera, no son posibles. Yadira nos ha dicho que el país está fracturado. ¿Coincide con esa visión, Alejandra Castañeda? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, Yadira, Jimena. Qué gusto compartir con ustedes el día de hoy. Yo creo por eso que es importante, antes de empezar con esta proyección, digamos 2026, hacer un pequeño recuento del último trimestre, si se quiere. Sí, porque sobre todo, nos vamos a todo el año, se acaba el programa. Tema latente 1, seguridad. Me parece que empezó desde el mismísimo 1 de enero, que no se subsanó hasta el 31 de diciembre del 2025. Cerramos alrededor de más de 9.000 muertes violentas. Eso no se ha subsanado. Vamos con el tema
del referéndum y todo lo que sucedió con la constituyente y demás, que pues que fue un revés electoral, si se quiere, para el Ejecutivo, y luego pues terminamos el año con el tema, y lo empezamos también con el tema del presidente del Consejo de la Judicatura. Yo en este punto sí creo que es necesario que ya nosotros los ecuatorianos nos hagamos un análisis crítico, cada uno, porque nosotros como ciudadanos podemos hacerlo y eso es algo que está en nosotros. Este tipo de investiduras, este tipo de cargos como la presidencia del Consejo de la Judicatura, aunque no esté en la Constitución ni en ningún código, es un cargo y es una autoridad que reviste de ética y de moral, y que sencillamente si hay un viso o una idea de una posible duda o fractura que se plante en la sociedad o que esté en la retina de las personas, sería argumento justo y necesario para dar el paso al costado. Creo que hoy el ciudadano de a pie no acude a la función judicial o sabe que la función judicial no le va a dar la confianza que necesita para resolver su derecho violentado o lo que haya sucedido con esta persona. Entonces, este tipo de fisuras, este tipo de problemas, el lejano, cercano circo, si se quiere, que se pudo ver el día de lo que sucedió con Mario Godoy. El lunes en la Asamblea. El lunes en la Asamblea, exactamente. Era más que eso, gritos, apabullos, shows, más de lo mismo, más de lo que tiene nuestro país hoy, fracturado, polarizado, como está, y yo creo que, como bien decía Yadira, este autoexilio que hoy tienen los jueces, que tienen los periodistas también, si no tomamos cartas en el asunto, se nos va el país. Se nos va el país. Yo creo que es momento de que, hablo por el Ejecutivo, de este chuchaqui electoral, si se quiere, ya darle un fin, año nuevo, enfoque, mucho enfoque para sacar adelante a nuestro país, por el bien de todos los que aquí vivimos. Ahora, el tema judicial es un tema que evidencia una serie de distorsiones que no son recientes, son históricas, pero que se han agudizado en los últimos tiempos. Obviamente lo más reciente es estos cuestionamientos al presidente de la Judicatura. Pero hay que recordar, por ejemplo, que luego del proceso de descorreización, como le llamaron, ¿no? Impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, generaron una nueva judicatura. Eligieron a la doctora María del Carmen Maldonado, que era la tercera de la terna de la Corte Nacional de Justicia, que es un detalle no menor porque se comieron a las dos primeras y se quedaron sin suplente. Pusieron un suplente, el doctor Álvaro Román, que no provenía de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia, sino de la vertiente de la Fiscalía. Cuando renuncia la doctora Maldonado, ahí en ese momento, si mal no recuerdo, 2021, se arma todo el despelote, porque no sabían quién podía reemplazar. Desconocieron al doctor Álvaro Román, se quedó encargado el doctor Fausto Murillo, después hubo una resolución de la Corte Constitucional, vino la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no elegían presidente del Consejo de la Judicatura. Lasso estaba jugando a ganar la consulta popular del 2023, que hubiese prolongado esta suerte de transición en algunas instituciones. Luego apareció Wilman Terán, todos sabemos en qué desembocó lo de Wilman Terán. Después apareció el doctor Godoy, y luego viene este proceso de renovación del Consejo de la Judicatura hasta llegar al momento actual. O sea, ¿por qué me tomo el tiempo para mencionar esto? Porque son al menos 4 años seguidos, 4 o 5 años seguidos de una controversia en la cúpula de la función judicial, Jimena. Frente a eso, ¿qué hacemos? Mira tú que he hablado casi de memoria. Este recorrido, creo que era súper interesante hacer este recorrido que nos olvidamos. ¿Se acuerdan de esos detalles? Por supuesto. Ahora que lo dices, es importante recordar que el Consejo de la Judicatura viene en una crisis permanente a partir, bueno, no sé si a partir, pero en todo caso se agudiza después de la salida de María del Carmen Maldonado. Y yo le voy a añadir algo más, Jimena. Capaz que eso es lo que sentimos en este momento, que fue mucho más evidente. Pero si uno hace una mirada retrospectiva, la situación del Consejo de la Judicatura empieza a cambiar a partir del año 2011 con la consulta popular, porque hay que recordar que ese consejo se componía por 9 vocales, con base en la Constitución de Montecristi. Vino una consulta, la metida de mano de la justicia, como le llamó el propio presidente Correa, generaron un consejo de transición con 3. Y después vino la primera judicatura a partir del nuevo diseño constitucional liderada por el doctor Yal, que también tuvo sus vaivenes, ¿no? Por eso digo que no es tan reciente. Sí, por eso digo que no es el inicio, digamos. Sí.
Esa es la parte que más complica las cosas. Y sobre todo porque cuando sale la idea, digamos, cuando surge la idea del Consejo de la Judicatura, de la estructura del Consejo de la Judicatura en la Constitución del 2008, lo que sí se cuestionó o se empezó a cuestionar es esta idea de esto, lo que puede suceder es que este órgano administrativo, que ya no, que digamos se separa del órgano jurisdiccional, Corte Nacional de Justicia, este órgano administrativo puede tener injerencia en la función judicial, una injerencia evidentemente negativa. Y esto sucedió al final del día, ¿no? Esto que era lo que se vaticinaba que podía ocurrir, terminó sucediendo, que es lo propio, digamos, pasando esta misma idea al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todo lleno de buenas intenciones, pero a la hora del té sí está cooptado por los poderes políticos, tanto el Consejo de la Judicatura, que eso es algo que no podemos negar desde su inicio, desde su origen, hasta el sol de hoy. ¿Por qué Godoy no se va, digamos, o no renuncia, o por qué no existe esta clara intención que debería tener la Asamblea Nacional de seguirle un juicio político? Porque evidentemente debe ser conveniente al poder, ¿no? Y no solamente Godoy, los presidentes del Consejo de la Judicatura que han antecedido, me parece que solamente quizás Álvaro Román, porque fue la Corte Constitucional la que lo dijo, la que dijo pónganlo ahí porque le corresponde. Encargado, claro, le corresponde encargado, pero no titular definitivo. Exacto, pero de ahí el resto de presidentes del Consejo de la Judicatura sí han servido al poder, y eso evidentemente genera una injerencia en la función judicial. Y cuando hay una injerencia política en la función judicial, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque la función judicial tiene que guardar lo que nosotros llamamos la independencia judicial externa e interna. Si eso no existe, no funciona. Y pasa un poco lo que decía Alejandra hace un momento. La ciudadanía deja de confiar en esa institución. Entonces, la ciudadanía dejó de confiar en la Asamblea Nacional desde hace mucho tiempo ya. Y ahora, si dejas de confiar también en la función judicial, digamos, no te queda mucho como ciudadanía. Ahora, que ya estaba venía menos, ¿no? Ya la función judicial en sí. Por eso digo. Con estos nuevos escándalos, esto todavía debilita mucho más la confianza. Ahora, hay un elemento adicional, ¿no? Yo discrepo con alguna gente que decía, ¿por qué no dice nada Noboa? ¿Por qué no dice nada el gobierno cuando apareció este artículo de Felipe Rodríguez que desata, pues, toda el origen. Es el origen, esa es la génesis de toda esta situación que ha desembocado en las críticas a la permanencia del doctor Godoy al frente del Consejo de la Judicatura. Que por qué no se pronuncia el gobierno. Yo en lo personal no estaba de acuerdo en que el gobierno se pronuncie porque no tiene nada que hacer. O sea, en términos reales, en términos ideales, para no decir en términos reales, en términos ideales, el gobierno no tiene nada que hacer con el tema de la judicatura, porque pertenece a otra función del Estado. Yo digo, máximo que el gobierno exprese su preocupación por lo que está pasando en la judicatura y pare de contar. Pero luego, de 2 semanitas, el presidente se va al otro extremo. Y tras una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, aparece un post del presidente Noboa Yadira, donde le sugiere al presidente de la Judicatura que renuncie. ¿Cómo entendemos eso? Le sugiere, obviamente no le ordena, porque no puede, no le pide, le sugiere o le recomienda que renuncie. Ahí coincido contigo, Fabricio, en el deber ser, ¿no es cierto? En el deber ser. En el deber ser, digo yo, ¿no? En este mundo ideal que no existe, en el cual no vivimos. En la democracia, en todo caso. Hay una independencia de funciones y por lo tanto la una no puede tener una injerencia sobre la otra, si bien reconocemos el fenómeno que nos expresa Jimena de la politización de la justicia o de la judicialización de la política, que también pasa, ¿no? Y de la mediatización de la justicia también. Además, digamos ya, todas estas intersecciones que finalmente nos llevan a que la política empiece a cooptar otros espacios y no necesariamente desde el deber ser de la política, sino desde los intereses. Pero lo que menciona Fabricio nos lleva a la reflexión sobre cómo están construidos los discursos gubernamentales, cómo está construida o constituida la comunicación de gobierno y digamos estas políticas de comunicación que se deberían tener dentro de todos los gobiernos. Hablo desde ese punto de vista que es el que a mí me compete y que nos lleva a la reflexión sobre efectivamente cómo están construidas o cómo está construida la política de vocería, la política de comunicación desde el gobierno. Entonces, al parecer, parecería que sigue siendo una política errática, ¿no es cierto? Actuamos o parecería que se está actuando en función solamente de la reacción frente a los diferentes hechos y frente a los diferentes sucesos. Pasa algo, tal vez se tomarán unos 5 minutos para mirar cómo reaccionan y qué es lo que tienen que decir a continuación. Y en comunicación gubernamental, digamos, tener la constancia de tener una política de vocería o una política de emisión de mensajes, un mensaje unificado, algo que sea coherente, es
fundamental, porque esos son los relatos desde los que se empiezan a construir la confianza, como evidentemente lo decía Jimena y lo apuntaba Alejandra, desde donde se empieza a construir la confianza, desde donde se empiezan a construir las identidades, incluso desde donde se empiezan a construir los mitos en un sentido positivo de lo que somos como país y de lo que queremos ser como país. Entonces, si tenemos esta comunicación gubernamental que parecería en estas últimas semanas un poco más errante, ¿no es cierto? Por un lado está el silencio, por otro lado después están tweets que parece que solamente se responden en función de la emoción y de las exigencias actuales de generadores de opinión o de fuentes de presión que le piden al presidente que se pronuncie, y después hay un silencio estratégico alrededor de las cosas, nos va dando cuenta de la necesidad que tenemos de volver a mirar la comunicación gubernamental como algo fundamental en el ordenamiento del discurso público. Y ese orden del discurso público, por lo menos, no lo estamos viendo en las acciones públicas que se están demostrando desde gobierno, desde Carondelet y desde, digamos, la actuación de las instituciones y de las entidades en su conjunto. Después, estoy segura que vamos a hablar del tema de crisis energética, que yo lo habías puesto en agenda al inicio de la conversación, pero si recordamos o si nos remontamos 2 años atrás, ya 2026, ¿no es cierto? 2 años atrás, en el 2024, cuando esto comenzó, nuevamente teníamos esta especie de como de crisis errática de cómo se está construyendo la comunicación gubernamental y la construcción del discurso desde lo gubernamental. Ahora, Yadira mencionó, y me encantó ese término, comunicación gubernamental errante, ¿no? Aparece un día, luego desaparece. Reactiva. Tengo la impresión que el 16 de noviembre termina marcando un punto de inflexión. Yo pensé ilusamente, debo reconocerlo, que iba a ser un punto de inflexión positivo. O sea, a las 9 de la noche del domingo 16 de noviembre aparece un post del presidente de la República en donde reconoce el resultado electoral. Ojo, por estrategia no utilizan la palabra derrota. Nunca utilizaron la palabra derrota. Incluso cuando a Carolina Jaramillo, en una declaración posterior, recuerdo que Anderson Boscan le decía derrota y ella no reconocía la derrota, hablaba de un resultado electoral. Reconocían el resultado, respetaban el resultado. Yo vi el post del presidente y créanme que me pareció saludable. Dentro del juego democrático me pareció saludable porque no invocaron la tinta mágica, no invocaron el fraude, que el CNE correísta, que el CNE no sé cuánto, porque aquí al CNE le dicen correísta o gobernista dependiendo obviamente de las conveniencias. Claro. Y al día siguiente, claro, se genera esto que le llaman la crisis de gabinete, ¿no? Que le llamamos popularmente, que implica que el presidente le pide la renuncia a sus ministros de Estado para evaluarlos y generar unos cambios. Dije, wow, el hombre... seguramente no se esperaba el resultado y hoy quiere generar un remesón. Luego terminó siendo no un remesón, sino por ahí una brisita pequeña con unos poquitos cambios, y a partir de allí, dentro de esa comunicación errante, hay unos altos y unos bajos. El presidente aparece, desaparece, se va de viaje, cumple una agenda de 5 días en Estados Unidos que luego la declararon por arte de magia como secreta. Después el presidente se va a Medio Oriente, a los Emiratos Árabes Unidos, se fue a Noruega, se fue a España, regresó acá, luego volvió a Estados Unidos 5 días, regresó acá, se va 18 días de vacaciones, terminarán los 18 días y al día siguiente se irá a Europa nuevamente y en teoría volverá acá el 26. ¿Qué nos dice eso sobre el presidente a partir del 16 de noviembre, Alejandra Castañeda? Yo primero debo precisar, Yadira, Fabricio y Jime, que para mí el tema de la consulta fue un claro golpe no al mensaje, al emisor del mensaje. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Por supuesto, porque era el Ejecutivo quien lo proponía. Al leer el tuit, pensamos y sentimos exactamente igual. No finalmente llegó este golpe de mesa o nos sacamos las gafas de los ojos y dijimos, ok, vamos ahora sí a ver el panorama a color. Parecía, luego se da esta crisis de gabinete y luego fue más de lo mismo. Es realmente penoso ver que este membrete del Nuevo Ecuador, en el que muchos seguramente creyeron en sus inicios, no es nada más que lo que ya está puesto en el manual, como por ejemplo el tema de la instalación del día de lo de Mario Godoy, el saludo a Venezuela. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el tema de Venezuela en el sentido de que debían pues salir de ese régimen de más de 26 años autoritario, pero necesitamos enfocarnos en nuestro país, es momento de enfocarnos en nuestro país. Entonces, cambiar el tema del orden del día cuando era una sesión extraordinaria. Que no se podía, además. Que no se podía, que era ilegal. Empezar de esa manera ya te da avisos de que somos más de lo mismo.
vivimos en este pan y circo y en este barrio y en esos 3 pueblos que realmente es penoso, pero que es necesario que desde el Ejecutivo se irradie ya esta estabilidad hacia los ministerios, hacia los órganos locales y también, ¿por qué no?, a la ciudadanía, en decir, vamos a hacer las cosas bien, es un trabajo y una proyección para todos, es necesario incluir a todos. Mi anhelo como ecuatoriana en este 2026 no puede ser otro que al país le vaya bien, que en estos todavía 2 años y un poco más que le falta al gobierno, haga este giro de timón, dé ese golpe de timón y por fin logre llamar a las personas competentes para los distintos cargos y salgamos adelante, pero, Fabricio. Insisto, me parece que el presidente, empezando por el presidente y obviamente el líder del gobierno, como que no leyeron bien el resultado del 16 de noviembre, ¿o sí? Yo siento que no. Yo creo que en un principio leyeron bien porque hicieron esta crisis de gabinete. Claro. Ojo, aciertos los cambiaron nada más. Y después luego nos volvemos a marear, como que regresamos en esta ola de la depresión, como cuando el exnovio te deja, o tú lo dejas, literalmente, y es como que ¿será que vuelvo, regreso? Y yo creo que él está en este momento buscando la fórmula ideal. Como te digo, para mí es necesario que la encuentre por el bienestar del país, pero creo que es necesario que como ecuatorianos nos unamos porque esta polarización en la que vivimos desde la asamblea, que se nota pura y dura, estar de un lado, estar del otro, y entonces ellos son todo lo que pasó, pero hoy no dejamos de estar bien tampoco, con ustedes como nueva agenda. Entonces, sí es momento de unificar criterios y llegar a acuerdos comunes. Es tan necesario, chicos, tener el tema de una política institucional clara, estable, dura, que traspase gobiernos. Que los seres humanos se vayan, pero que los cargos permanezcan. Yo no veo, Jimena, ningún tipo de señal que me invite a pensar en esto que desde la lógica debería ocurrir, como plantea Alejandra, pero en el mundo real del Ecuador yo no veo ningún tipo de señal que me invite a pensar que eso va a cambiar. No, ninguna, en absoluto. A propósito de esto que señalaba Yadira de la comunicación errante es la palabra, ¿no es cierto? Errante, la idea, y errática también. La idea, me parece que me pongo a pensar que desde el inicio del gobierno el presidente nos acostumbró a muy poca comunicación, ¿no? Es un presidente que habla muy poco, discursos que empieza, digamos, su gestión hablando muy poco, con discursos cortísimos. Con su frase de hablo poco pero espeso. Exacto, que además no se pronuncia en momentos álgidos, en momentos sensibles. Y yo no sé ustedes cómo lo miran desde la comunicación, pero a mí esto me hace muchísimo ruido porque yo necesito que se me comunique, ¿no? Como ciudadanía. Yo necesito saber qué es lo que está ocurriendo y necesito saber qué es lo que está ocurriendo de parte de a quien le di la confianza a través del voto popular de administrar el Estado. Entonces, me parece que lo que sucede después de la consulta del 16 de noviembre, yo sí creo que entra en esta idea de una casi que depresión, ¿no es cierto? El presidente simplemente se aleja, ¿no? Y agudiza este silencio. Y yo sé que los silencios también comunican, pero me parece que es un silencio que nos deja desconcertados en un momento en que la ciudadanía sí está esperando que el presidente diga algo, ¿Pero ¿no? qué nos dice ese silencio después del 16 de noviembre? Es un silencio para mí como casi que de resentimiento. No sé si lo estoy leyendo bien o mal, pero es mi lectura de... A mí me parece que es una especie de yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomó la ciudadanía y por tanto no voy a opinar al respecto, porque otra hubiese sido, digamos, el pronunciamiento del presidente si hubiera realmente un cambio de idea, ¿no es cierto?, de voy a reflexionar, voy a cambiar, sobre todo porque lo que viene detrás del no en la consulta popular no es un no al cambio de la Constitución, porque hubo mucha gente queriendo cambiar la Constitución, sino aún necesitamos gestión en ese momento y no estamos viendo que el gobierno realmente realice una gestión para los principales problemas que tiene el país, que son delincuencia y trabajo y temas económicos. Entonces, si esto, digamos, no llega realmente al presidente, no llega al gobierno, evidentemente esto va a pasar factura, porque la ciudadanía no sé, digamos, si espere eternamente a que esta gestión se realice. A mí, por ejemplo, yo ubico 3 urgencias. Salud también, ¿no? Exacto, eso iba a decir. Para mí, seguridad, salud, economía.
vienen a ser las tres urgencias. Correcto, sí. Luego le ubico el tema de sectores estratégicos, lo que pasa con petróleo, lo que pasa con electricidad. Creo que lo de electricidad va a golpear, ojalá que no ocurra. Hasta que se nos vaya la luz, pero digamos. es lo más inmediato. Cuando llegue. Ajá. ¿Por qué estos silencios prolongados del presidente? Yo ahí quiero insistir en esta inquietud que he planteado. ¿Es estratégico o podría tener lógica lo que dice o lo que opina Jimena de que el presidente está resentido con sus votantes, con sus electores que le dieron la espalda en esta apuesta que él tenía para llevarnos a esta ola con la cual yo no estuve de acuerdo de ir a una constituyente durante todo este año? O sea, en comunicación los silencios también corresponden a una estrategia, ¿no? Tienes la estrategia del silencio y tienes que atenerte a las consecuencias que esos silencios pueden generar sobre los ecosistemas informativos y sobre los mecanismos de percepción que existe dentro de la sociedad. Podríamos especular a qué se debe este silencio. Finalmente la respuesta no la vamos a tener nosotros cuatro, ¿no es cierto? Pero lo que sí creo que podemos abordar y desde donde sí podemos mirar es cómo esto se convierte en un marco de interpretación y cuáles son, digamos, las lógicas simbólicas que se construyen sobre la ciudadanía, sobre las personas, a través de estos estilos y estos tipos de comunicación. Se ha estudiado, digamos, ampliamente en términos de comunicación, sobre todo en América Latina, qué ocurre con las sociedades que están abocadas a esquemas en los que tienes violencia por otra parte, debilidad institucional por la otra, y tienes una destrucción de los pactos de confianza entre autoridades y ciudadanía, entre institucionalidades y ciudadanía, y digamos, estos estudios parecen coincidir en algo y es en que poco a poco ese menoscabo de los vínculos de la confianza lo que van haciendo es que la ciudadanía se replieguen más hacia la esfera de lo privado que hacia la esfera de lo público. Por lo tanto, ya no esperas mucho más de lo público, ¿no? Si tenemos una crisis en el sistema de salud, lo que las evidencias alrededor de América Latina nos dicen es poco a poco dejas de exigir, das un paso atrás en la exigencia de tus derechos y en lo que empiezas a confiar es en estos círculos un poco más personales de protección de tuya y de los tuyos, ¿no es cierto? Que son incluso, si se quiere, un poco más privados, porque finalmente hay un estado tal de abandono y hay una fragilidad institucional monumental que ya ni siquiera te atreves a la exigencia de los derechos porque sabes que no va a haber una respuesta, porque sabes que no vas a encontrar una forma en la que ese Estado que te tiene que garantizar ese bienestar, ¿no es cierto?, por lo menos desde lo básico, te vaya a responder. Y por lo tanto se empiezan a construir estas que se conocen como las ciudadanías del miedo o estas ciudadanías que se empiezan a replegar y que empiezan a pensar, o digamos, que empiezan estos fenómenos de que lo que yo tengo que hacer es hacerlo por mí. Entonces empiezan estos relatos que después se van convirtiendo en fenómenos, el de la justicia por mano propia, por ejemplo. Entonces, si desconfiamos tanto de un sistema de justicia en la que incluso un juez de anticorrupción tiene que autoexiliarse para salvaguardar, en el que ya no solamente es como en el periodismo, que informar, que parecería una categoría un poco más subjetiva, privada, no se puede hacer con garantías, impartir justicia ya no se puede hacer con garantías. Entonces, si ese es el fenómeno, tengo que replegarme hacia el estado de lo privado y tomar justicia por mano propia, porque el sistema de justicia no me la puede asegurar. Y va pasando lo mismo en los otros estamentos, va pasando lo mismo en estas prioridades que tú mencionabas, Fabricio, en el tema financiero, en el tema económico, por ejemplo. Si ya tengo una institucionalidad que probablemente en los números grandes, en lo macro, podríamos ver algún signo de estabilidad, pero ya en lo real, ¿no es cierto?, porque no comemos de riesgo país, digamos. Si es que ya estamos viendo eso, pasa exactamente lo mismo. Tengo que yo procurarme y entonces se empiezan a construir o constituir estas sociedades que son un poco más individuales, un poco más replegadas hacia las soluciones desde el ámbito o desde el fuero privado y se va renunciando poco a poco a la exigencia de los derechos y a la garantía de los derechos. Y ahí es cuando discursos como los discursos del autoritarismo, el discurso de la regresión de derechos y de garantías empiezan a calar. Y esas son las consecuencias graves de adoptar por un esquema de comunicación o por otro. ¿Qué opina Alejandra antes de irme al corte? Sí, yo solamente quiero decirles que hablando del tema del silencio, viene siendo, aunque suene paradójico, un silencio ensordecedor. Porque si nos ponemos a ver desde ese momento acá, claro, era un resultado que no nos esperábamos. Yo debo ser honesta. Sí. Ese 4-0 yo no lo vi venir por ningún lado. Debo ser honesta, pero yo soy parte del team de que no vio venir el 4-0. Okay. Somos de parte de ese team, pero quiero decirle una cosa. No es tampoco imposible llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque tú entiendo perfectamente el estado, digamos, de resentimiento en el que puede estar el señor presidente, pero
es fácil llegar a esa conclusión del 4-0. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las necesidades básicas? Lo volvemos a decir aquí. Economía, salud, seguridad. ¿Había subsanado previamente a la consulta esas necesidades básicas? Entonces, hay un momento en que el pueblo, en que la ciudadanía te dice, oye, basta ya no más zarigüeyas, ya no más, o sea, ya basta de todas esta fila de cortinas de humo innecesarias. El episodio de las zarigüeyas y el episodio de las puertas abiertas en Mazar. Desde que dijo los apagones del 2024, yo decía la zarigüeya, o sea, yo no puedo dejar de relacionar, por ejemplo. Sí, a ver, vamos a ser ciertos. La comunicación de entonces, al menos para mí, me llamaba mucho la atención, debo ser honesta. Pero si ya lo vimos venir y ya sabemos por qué el resultado, ojo, eso también va para los precandidatos del 2026 a las seccionales. La gente está dejando de comer cuentos y tiene que empezar a comer hechos, obras, que su día mejore hoy. No está esperando que es que no, el 2027 me ha prometido el presidente, no. Si hoy yo no estoy mejor, hoy yo no te voy a volver a dar, como dice Jimé, la confianza. Es un pueblo que viene, los ecuatorianos venimos ya de procesos electorales uno tras otro. Entonces, si es necesario, ya al día de hoy, empezar a dar respuestas. Y como digo, para los precandidatos del 2026, a ponerse las pilas en cuestión de trabajo. Hay que trabajar, hay que demostrar que sabes hacerlo. Ya no solo es el discurso, sino hacerlo. Déjenme hacer una pausita. Primera pausa, tenemos 2 cortes. Este es el primero en este diálogo con Yadira Aguagallo, Alejandra Castañeda y Jimena Ro, aquí en Revelaciones. Vuelvo enseguida. A ver, casi que hemos hablado solo del gobierno, pero yo pregunto, ¿qué pasa con la oposición? ¿Hay oposición en este país? Jimena Ron. Tampoco, creo que... A ver. Tampoco hay mucho que decir, digamos, de forma positiva de la oposición, ¿no? Una oposición también, no sé si silenciada, digamos, o autosilenciada, pero es una oposición que muy poco se siente, ¿no? En la Asamblea Nacional hemos visto cómo, y por oposición me voy a referir básicamente al correísmo, porque no tenemos. O sea, es la única oposición que hay. ¿No hay otra? No se encuentra otra. Hoy por hoy no sé si de alguna manera está queriendo levantar cabeza, ¿no? Y también lo digo porque el mismo gobierno está mencionándolo y está generando ciertos cuestionamientos, y eso da cuenta de que el gobierno por lo menos sí lo está mirando, o sí está mirando a Creo como, no sé si como una oposición en este momento, pero por lo menos como alguien que no está aliado, ¿no? Yo creo que esta participación de los correístas dentro de la Asamblea Nacional se ha sentido muy poco, tienen muy poca injerencia, muy poca influencia dentro del trabajo de la Asamblea Nacional. Ya lo vimos al inicio de la composición, así como estaban, como se los puso en las composiciones de las diferentes comisiones, pero además no tienen mayor posibilidad de actuar dentro de las sesiones, dentro de los debates, pero tampoco hacen un trabajo de fiscalización que se note, que a mí me parece que una de las cosas que la oposición tiene que hacer dentro de un gobierno, dentro de cualquier gobierno y cualquier oposición, es el proceso sobre todo de fiscalización. Pero el correísmo te va a decir que sí estamos haciendo trabajo de fiscalización, pero nos limitan, y eso se refleja en lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Voy a poner un caso, un ejemplo tal vez. La visita de varios legisladores a un hospital de Quito, por lo cual se les abrió un proceso que podría desembocar en una sanción a la interna de la Asamblea Nacional. O también van a decir, quisimos enjuiciar políticamente a la ministra de Energía, Inés Manzano, pero resulta que sin motivación alguna, ese proceso se cayó en el CAL, que solamente debe verificar requisitos. Eso seguramente Sí, no, la Asamblea Nacional está, la composición, digamos, de mayoría de la Asamblea Nacional sí que está bloqueando evidentemente a la oposición, pero a mí me parece que el trabajo de oposición no se puede solamente centrar en lo que puede o no puede hacer en la Asamblea Nacional. Hay trabajo fuera también, ¿no? Hay un control social que se alimenta también de información, y de información que no solamente tiene que estar en manos de medios de comunicación y de periodistas, sino también de quien hace trabajo político, ¿no? Los políticos deben de hacer un trabajo de fiscalizar y transparentar cosas que están sucediendo dentro del gobierno, nuevamente, no porque sea este gobierno, cualquier gobierno. Hay que estar, digamos, vigilantes
no solamente como ciudadanía, sino evidentemente los actores políticos que tienen mayor responsabilidad de qué es lo que está pasando y pasarle esa información a la ciudadanía para el control social. Eso para mí es absolutamente, digamos, invisible por parte de la oposición. Y claro, una oposición desgastada, una oposición que no hace, digamos, este trabajo, es una oposición que simplemente desaparece. ¿Qué opina Yadira? Completamente de acuerdo con Jimena, es decir, la oposición no solamente se ejerce desde la función pública, desde la función legislativa, sino desde unas múltiples capas que van envolviendo a la ciudadanía. Incluyendo los movimientos sociales. Por supuesto. Como que están desactivados o no. Claro. Digamos, aquí desarticulados. Hay que mirar que hay unos ecosistemas, ¿no es cierto? Unos ecosistemas de participación, unos ecosistemas de generación de la información, unos ecosistemas de generación del sentido. Y en esos ecosistemas ya no solo importa, ¿no es cierto?, qué se dice, sino quién lo dice, desde dónde se dice, con qué seguridad se dice y sobre todo con qué legitimidad se dicen las cosas. Y la construcción de esa legitimidad pasa por una profunda conexión y por una profunda reparación de esos vínculos que tienen los diferentes actores con sus audiencias o con sus públicos objetivos. Y en el caso de la oposición, efectivamente, digamos, ¿cómo se están reconstruyendo esos vínculos desde lo que Fabricio plantea, desde la construcción de los movimientos sociales, por ejemplo? ¿Cómo se están recuperando esos vínculos desde la construcción de la ciudadanía? Por ejemplo, en Quito, ¿cómo se ha trabajado la reconstrucción de los vínculos o de los pactos de ciudadanía con la alcaldía, que es una alcaldía del correísmo, ¿no? Efectivamente. Entonces, creo que hay que salir, o más bien, digamos, lo que se podría esperar es que se salga de ese círculo en el que la oposición es solamente levantar la mano o hacer frente cuando el presidente pone un tuit, o cuando hay una decisión gubernamental, o cuando hay una decisión desde el gobierno, sino desde la construcción de estas otras posibilidades de reencontrarse con la ciudadanía, de generar esa nueva identidad con la ciudadanía, de generar esas nuevas conexiones, de romper esos mitos, ¿no es cierto?, que tiene la oposición con la propia ciudadanía y de generar unos nuevos sistemas de legitimidades. Solo en tanto exista una nueva legitimidad, podríamos ver unas nuevas formas de oposición que no sea solamente la oposición en el legislativo, porque si no pasa lo de ayer. Se cambia lo de esta semana, más bien dicho, se cambia el orden del día y se hace que todos los actores de la Asamblea Nacional ingresen dentro de esa dinámica, dejando 3 horas para después la comparecencia del señor Godoy, que era lo que el país estaba esperando. Entonces, cuando se cae dentro de ese juego de que hacer oposición es solamente ser reactivo frente a lo que está diciendo el poder que está en el turno o el oficialismo de turno, descuidamos estos otros aspectos desde los que se puede generar no solamente oposición, desde lo que se puede generar legitimidades, identidades, nuevas ciudadanías y nuevas formas también de esperar o de proponer cambios para el país. Pero hablando de la política, la única oposición que se ve es la de Revolución Ciudadana, es la del correísmo. ¿Qué pasa con los otros actores, los socialcristianos, el movimiento CREE, el movimiento Construye, Pachacutic, el ala, digamos, ideológica de Pachacutic, Unidad Popular? ¿Qué pasa con el resto? Hablando de la política me refiero. ¿Qué pasa ahí? También unos desplazamientos. ¿Están desarticuladas o qué? Unos desplazamientos de los discursos también, o sea, advertir que ahí tampoco hay unas legitimidades que tengan que ver con esta reestructuración o este hacer sana con el vínculo de sus audiencias, ¿no es cierto? Es decir, pasamos de un Pachacutic que hace algunos años tenía una fuerza importante, una 2021 lograron 27 curules, que fue representación importante, claro, ¿no es cierto? la más alta votación que tuvo Pachacutic en su historia en cuanto a presencia legislativa. Nunca tuvieron presidencia de la Asamblea Nacional. Sí, esa es otra discusión. Claro, y además yo creo que fue un error el haber elegido a la señora Yuri presidenta. Ya sabemos cómo desembocó eso. Pero el resto, y ahí, Alejandra, tal vez leer lo que pasó y volvemos al 2025. Lo que pasó en la primera vuelta electoral, en donde hubo un resultado inédito respecto de la configuración de la Asamblea Nacional y partió al país en dos, entre ADN y el correísmo, que captaron el 89% de la integración de la función legislativa, relegando a la mínima expresión a Pachacutic, a los socialcristianos, a Construye, y sacando del juego a Izquierda Democrática y otros actores políticos. Es ese resultado el que marca esto que un año después se ve que no hay otra oposición política. Yo creo que esa es la radiografía más a color y en vivo que el Ecuador puede tener. Pero ¿cómo cambia todo desde 2021, donde había pues un parlamento más diverso? 2023 se mantuvo ese parlamento más diverso,
a 2025 con un parlamento prácticamente bipartidista? Porque yo creo que el ciudadano, entre otras cosas, también con todo lo que ha sucedido en nuestro país, un poco ha descendido el tema de creer en los políticos como tal, ¿no? Entonces, la historia, digamos, así lo cuenta. Entonces, se ha incrementado, por un lado, el anticorreísmo, este odio a este gobierno de 10, 11 años y estas nuevas oportunidades, este nuevo Ecuador en este caso. Entonces, hoy tenemos lo que está, esta polarización, digamos, en que solamente son dos partidos, pero creo que también es importante decirlo y señalarlo respecto a lo que Jime y Yadira comentaban, Fabricio, y es, yo no solo creo que sí, hace falta que la oposición confronte o representatividad de la oposición, si se quiere, pero en algún punto de la historia existió miedo por parte de digamos, la oposición. Entiendo, y desde la época, por ejemplo, en el que se anuló una candidatura como la de Jan Topic, si sacaba por ahí la única oposición que podíamos ver, si se quiere, desde un inicio, fue el alcalde de Guayaquil, al que le dieron 1,5 millones de situaciones, digamos, judiciales y legales en las que él todavía tiene que resolver y aún así está de frente y está empujándola. Creo yo que las diferentes autoridades al ver esto sí se pusieron bajo un techo de confort también, en decir, mejor me quedo aquí donde nadie me ve, porque el Ejecutivo está teniendo en la mira o disparando, teniendo objetivos claros, y mejor estoy de este lado. O sea, esto que dice Alejandra es importante. No hay oposición política o no se articula la oposición política por temor al gobierno. No, yo no digo que ahora, porque yo creo que la consulta sí le dio este boost de energía o de... Pero yo después de la consulta no veo una articulación de los actores. No, pero al menos, como bien dice Yadira, elevaron 2 que 3 la voz en redes. Incluso después del resultado de la consulta, 2 días después, en lugar de capitalizar políticamente ese resultado, que fue ciudadano, el mismo empezaron a discutir sobre su crisis interna, pues ustedes recordarán. ¿Ah? Claro. Sí, lo que pasa es que para mí el tema de la consulta fue ciudadano. Fue un frente absolutamente ciudadano, sí, como la marcha del agua, por ejemplo. O sea, centraron la atención en un tema interno de la RC, hablando de este sector político. En vez de sacar beneficios. En vez de posicionar el resultado de la consulta, que obviamente no era de ellos, por supuesto que sí, tiene un componente ciudadano, pero mantener la atención sobre el resultado. O aprovechar para capitalizarlo de alguna forma, o sea, entendiendo que no era su resultado, pero capitalizarlo resignificando el resultado. Diciendo la gente no quiere. Claro, ¿qué opinas? Por eso yo no sé si realmente podemos confiar, a propósito de la confianza que hemos insistido en los actores políticos actuales, para que haya realmente una oposición, o por lo menos que haya un contrachoque respecto de lo que pasa en el gobierno, ¿no? Me parece a mí que debe de salir un poco lo que se decía aquí de los movimientos sociales y de la ciudadanía, porque si hay realmente, digamos, intimidación, porque hay represalias cuando hay, digamos, alguien se muestra como opositor, hay algo que no se puede detener y es el tema ciudadano, ¿no? Y yo creo que esto que decía Alejandra, la marcha del agua, dio cuenta de eso, cómo el gobierno de alguna manera reculó en una decisión a partir de ver cómo la ciudadanía podía articularse respecto de un tema, ¿no? Ese fue un movimiento netamente ciudadano, pero netamente ciudadano. Totalmente ciudadano. ¿Que participaron políticos? Sí. ¿Autoridades? Sí. Pero ninguno se proclamó o se adjudicó la autoría de esa movilización. Porque no era, realmente es un tema que parte. Ya sabes que los políticos muchas veces cogen. Siempre, ¿no? Cogen los réditos, básicamente. Que me parece que el alcalde de Cuenca hizo un muy buen trabajo en alejarse del proceso, correcto, ¿no? Y decir, esto no es mío. Igual el prefecto Lloret. Igual el prefecto Lloret. Pero creo que la ciudadanía sí está, por lo menos, intentando ponerse del lado de los derechos, a pesar de todo lo que pasa en el país, de toda la coyuntura y el sinnúmero de temas que tenemos que analizar a diario, pero me parece que el tema de los derechos sí es algo que mueve a la ciudadanía, ¿no? Y en la Marcha del Agua nos dimos cuenta cómo los derechos de la naturaleza pueden mover. Yo creo que por eso es que es un riesgo todos los escándalos que suceden a partir de lo que puede pasar con vulneraciones de derechos de la naturaleza. Y esto acá creo que a la larga sí va a terminar haciendo que la ciudadanía posiblemente se articule si es que los actores políticos no siguen sin responder. Ahora, hablando de la ciudadanía, yo hubiese pensado que
a partir de esta movilización ciudadana de Cuenca, hubiese tenido mayor fuerza esta convocatoria de octubre por parte de las organizaciones indígenas. Básicamente se concentró en Imbabura y en algunas zonas de manera muy tangencial. ¿Qué pasó en octubre con la movilización indígena desde tu lectura, Yati? Pero es que hay que regresar a mirar el contexto, ¿no? A ver. Entonces no era el mismo contexto del 2019, no era el mismo contexto del 2022, y ahí, digamos... Imposible compararlo uno con lo otro. Imposible hacer unas comparaciones, y digamos ahí lo que teníamos es otro tipo de situación, otro tipo de encarar la movilización social, creo que más desde un sentido de resistencia y ya no desde la centralización de la movilización dentro de la ciudad de Quito, como habían sido los otros dos grandes movimientos del 19 y del 22. Y creo que a pesar de que no veíamos esta, digamos, desde lo gráfico, estas grandes movilizaciones de personas en el centro de Quito o llegando a la ciudad de Quito, sí creo que fue fundamental también mirar cómo se construyeron los imaginarios de esa paralización en la provincia de Imbabura. No es menor, creo que caló un montón, creo que golpeó muchísimo la forma, digamos, en la que esas movilizaciones fueron reprimidas, ¿no es cierto? Digamos, en el 2019 y en el 2022 no lo vimos de esa forma. No vimos ese nivel de represión de la fuerza pública. No, o sea, fue espeluznante. Fue espeluznante. Exactamente. Y entonces... O sea, puedes no haber estado de acuerdo con el paro, pero no puedes estar de acuerdo con la manera como tres gorilas, y perdón que lo diga de esta manera, a un manifestante sometido en el piso, le pateaban, le caían a toleratazos, le lanzaban gas en la boca. Son dos cosas diferentes. Entonces no es menor, y tampoco es menor la forma en cómo en octubre del 2024 se construyeron los relatos de esa paralización. Entonces volvamos a la discusión de cómo se construye incluso las categorías que se empiezan a poner sobre la mesa y sobre el escenario en el momento de la paralización. El convoy humanitario, por ejemplo, y el hecho de haber tenido dentro del convoy humanitario a representantes de embajadas, de organismos internacionales, etcétera, de un convoy que claramente no era un convoy humanitario. Entonces también esta construcción, ¿no es cierto?, del relato entre los buenos y los malos, entre la gente que paraliza las vías y estas personas, la gente que quiere trabajar, esta asociación, ¿no es cierto?, de las personas que estaban más abocadas hacia la paralización, esta asociación con el crimen organizado, con la delincuencia, por ejemplo. Es decir, ahí tenemos unos escenarios distintos, y a pesar de ese escenario distinto, no me parece que haya sido menor la movilización, y que si no la hayamos visto con esa fuerza y con las magnitudes del 19 y del 22, no haya calado en lo que representan las movilizaciones. Porque sí pasó factura con el tema de la consulta popular, ¿no? Al final tuvo un impacto cuando ahí ganó él en las resultados. dos elecciones. Imbabura y Cotopaxi, ojo. Presidente. Resulta que en el caso de la consulta, y es verdad, fueron enclaves importantes para la victoria electoral del presidente el año pasado, sí, pero resulta que perdió ahí la consulta. Así es. ¿Ah? ¿Cómo le ves tú, Alejandro? No, definitivamente está claro. Yo creo que además que fue un paro larguísimo, ¿no? Fue un paro, si no me equivoco, paro más largo que yo recuerdo. Hay un día histórico, el tema del paro, la represión nunca antes vista. Vuelvo a ponerles en la mesa, así como quien no quiere la cosa, el tema del miedo. Creo que mucha gente se asustó, mucha gente que tal vez estaba metida en un inicio en el paro, reculó o simplemente frenó. Además, como les digo, un paro largo. Creo que el gobierno, es mi criterio, salió bien librado en este tema del paro. No lo terminó por capitalizar finalmente, porque siempre llega algo y creo que no lograron hacer completamente suya esta victoria. Un mes después se ve en el tema de la consulta popular digamos, el revés tan grande que le dio la democracia. Y creo que por allí podemos ya ir hilando que definitivamente, si bien fue un paro largo, no cooptó tanta gente, pero sí hubo mucha represión. 4 muertos tenemos en este paro, y creo que este tema de los paros también abona a que muchos ciudadanos, por lo menos en la costa, dicen, ya bueno, ¿hasta cuándo paro? Yo solo quiero trabajar, quiero llevar el pan a mi casa, quiero comer, ¿no? Los que no entienden el paro como esta manifestación real, si se quiere, auténtica de decirle al gobierno de turno, no más, dicen, yo ya quiero trabajar. Claro, tienen ese recuerdo del 2019 y del 2022, donde pues, por ejemplo, Quito... Yo por eso digo que aquí en Quito no le va a ser al paro. muy complicado. A ver, Quito históricamente ha sido una ciudad
rebelde, que ha acogido las movilizaciones nacionales. Desde aquí, por ejemplo, yo fui testigo de la movilización que provocó el derrocamiento de Bucaram, la toma del Congreso Los Nacional forajidos. de la Presidencia en el año 2000, en 2005 en 2005 los forajidos, y otras, ¿no? E históricamente, si uno va décadas atrás y revisa la historia, Quito ha tenido ese papel protagónico. Luz de América. Siento que 2022, junio de 2022, marcó un punto de inflexión en eso. O sea, yo dudo mucho que Quito vaya a soportar una nueva movilización y a respaldar una movilización sin pretender tener la bola de cristal, pero me da esa impresión, Jimé. Sí, fue muy traumático, creo ¿Sí o que qué? fue muy traumático las movilizaciones anteriores y lo vimos ahora en esta última en que la ciudadanía decía que a Quito no entren, ¿no? Y de hecho tanto es así que se bloqueó las entradas a Quito, pero me parece a mí que no sé si podamos decir no ocurrirá, ¿no? No. Porque Uno puede sí, hacer un vaticinio, sí. una presunción. Porque a mí sí me parece que Quito sigue siendo un centro político que quizás probablemente en este momento esté algo dormido, ¿no es cierto? Algo aletargado, pero yo sí creo que Quito tiene mucho de esa fuerza, digamos, de ciudadana y de movimientos sociales que tienen su sede aquí, que están aglutinados aquí, que en algún punto pueden despertar. Me parece a mí, por eso es que yo decía que después de la consulta popular, uno de los trabajos, digamos, que debía haber hecho el gobierno, o que debe hacer todavía tiene oportunidad porque el año está empezando, es empezarse a preocupar de todas estas necesidades, digamos, primordiales que tiene la sociedad, porque si realmente no hay gestión, a mí sí me parece que las calles podrían empezar a calentarse. Déjeme hacer la última pausa, me quedan pocos minutos para cerrar el programa. Vuelvo enseguida. Ok, en la recta final, obviamente lo que se viene y estaba a la vuelta de la esquina y algo mencionó Yadira, el tema eléctrico. ¿Será que esto podría marcar un punto de inflexión? No sé si este mes o el próximo mes que ya sintamos el estiaje, Yadira. Bueno, creo que todos estamos confiando en que aquello no ocurra. En que llueva. En que llueva. Y eso, digamos, nuevamente viene a poner sobre la mesa otra cosa, ¿no? Digamos, cómo son los sistemas de creencias y de valores, digamos, el sistema de creencias, más bien, que ahora tenemos, cuando deberíamos tener la posibilidad de confiar plenamente en que la institucionalidad del Estado va a respaldar y va a resguardar nuestras garantías y nuestros derechos, lo tenemos que reemplazar por un pensamiento más mágico de ojalá llueva, y eso que dice un montón, ¿no es cierto?, de cómo está destruida la institucionalidad pública. Y lo fundamental y lo importante que es recuperar no solamente la confianza, sino lo que bien Jimena decía hace unos minutos, la cuestión de la gestión para que esa gestión genere confianza. Hay múltiples aprendizajes que han sido durísimos, en lo relacionado con el tema energético. El que yo sacaría a relucir es la necesidad de información seria, contundente, que nos pueda dar por lo menos las mínimas certezas alrededor de por qué situación vamos a atravesar. No se puede volver a repetir situaciones de años pasados en los que, digamos, nuevamente la falta de certezas y la falta de información sobre a qué nos tenemos que atener era la tónica. Este año debería por lo menos ser distinto. Ahora, para octubre, noviembre, diciembre del 2024, como que, y eso que tuvimos una crisis tremenda. 17 horas llegamos a tener. En algunos días, pero digamos que hubo este promedio de entre 12 y 14 horas de cortes. Y hubo gente que dijo, bueno, el gobierno recién tiene un año, hay que darle tiempo, están haciendo el esfuerzo, bla, bla, bla. ¿Será que ahora, Alejandra, el panorama es distinto? Porque ya hablamos de un gobierno que está más de 2 años en el poder, que había anunciado con bombos y platillos algunas soluciones emergentes que finalmente no se concretaron. Tenemos a Progen y ATM que terminaron siendo una burla y una estafa para el Estado. Alejandra. Justamente de eso iba a hablar Fabricio. A raíz del tema de los apagones, claro, muchas empresas quebraron, emprendimientos, cosas que tenían congeladas, pues las pérdidas fueron cuantiosas para el país. Luego viene ese proceso electoral y todo el mundo tenía, pues obviamente, la insignia del señor presidente, el cartón fuera de sus negocios, y yo decía, wow, el ecuatoriano es realmente, además que nosotros olvidamos muy rápido, creemos y tenemos una confianza plena, como creemos en que la lluvia va a llegar, por ejemplo. Eso por un lado. Así que yo voy a guardar mi escepticismo. Y voy a decirles que, además de que ojalá llueva, tuvimos tiempo suficiente para hacer las cosas bien.
salieron fantasmas, dejaron de ser fantasmas, ya, bueno, sí, siguen fantasmas, porque finalmente en la asamblea no se logró cristalizar absolutamente nada, pero llegaron fantasmas como Progeny ATM, y el año pasado no tuvimos sequía porque todo, digamos, la naturaleza se dio para que las cosas, el caudal esté bien y no se logre apagar. Situación que al parecer no sucede este año. Y yo ahí sí voy a volver a ver a la ciudadanía, a ver qué nos tiene, qué podemos decir al respecto. Yo voy a guardarme el escepticismo, como le digo. Creo que tuvimos tiempo suficiente, creo que la falta de gestión de la que habla Jimena es real, es plausible, y que ese giro de timón hay que realizarlo. Claro, y para cerrar, Jimena, el espacio, yo suscribo el tema del escepticismo. Yo pregunto si Jimena Ron ve que este elemento, dependiendo de lo que pase, podría igualmente marcar un punto de inflexión para lo que se viene. Yo sí creo que la ciudadanía no lo va a perdonar, ¿no? Si es que... O sea, no va a ser la misma reacción del último trimestre de 2024. No, porque la tolerancia va, digamos, menguando conforme va pasando el tiempo. Me parece que la ciudadanía va a exigir muchísimo más, o debería incluso, porque es casi que una obligación ciudadana la exigencia de la gestión a quienes están a cargo de la administración. Pero me parece que el tema de la energía sí que puede ser un punto de inflexión, como bien señalas, para que la ciudadanía exija ya muchísimo más. Y no solamente eso, porque me parece que con la salud ya estamos a rebosar, ¿no? Ya la ciudadanía está como diciendo ya con el tema de la salud, en serio, necesitamos que se trabaje, pero si encima nos empiezan a cortar la luz, creo que la cosa se va a poner muy complicada para el gobierno. Yo creo que los escándalos de corrupción, por ejemplo, se han saltado muy poco, se ha dicho muy poco porque precisamente Yadira decía hace un momento, hay poquísima información al respecto y eso nos tiene en una especie de expectativa como ciudadanía respecto de qué es lo que puede pasar con el tema energético. Asumimos que no se nos va a ir la luz si llueve, pero no tenemos información oficial, o sea, no sabemos realmente y eso es algo que el ministerio competente sí debería informarle a la ciudadanía y decirle qué es lo que va a pasar en función de la información oficial que ellos no abren tengan, los libros. ¿no? Veamos qué pasa. Oigan, gracias por esta charla tan interesante con ustedes, damas queridas. Gracias, Fabricio. Jimena Ron, Alejandra Gracias, Castañeda, un placer. Gallo, muy Gracias. amables por participar en nuestro espacio del día de hoy, al cierre de la jornada de este jueves 8 de enero del 2026. Dios mediante, nos reencontraremos este viernes con más revelaciones.